Bueno, gracias por venir en esta tarde lluviosa con tormenta. Es el último día de este curso y ya sabéis que a mí me gusta acabar el curso pues, con una clase audiovisual. Y este año lo que vamos a hacer es un recorrido por los escenarios de la vida de Jesús. Ya hemos hecho algunos recorridos así parecidos, pero nos vamos a centrar en los lugares por donde pisó Jesús. Los que habéis estado en Tierra Santa, ¿quiénes sois? Yo. 1, 2, 3, Juanita, por supuesto, hace poco Pilar. Bueno, pues vais a reconocer lugares. Lo que pasa es que no me he centrado tanto en los lugares a donde van los turistas, sino en los espacios donde Jesús estuvo, y luego veréis los lugares cómo debían ser antiguamente, los paisajes, las ruinas, los sitios. Así que vamos un poco a viajar a Tierra Santa, ya que no podemos ir físicamente, al menos vamos a viajar en el espacio y en el tiempo, siguiendo los pasos de Jesús. Hemos seguido sus palabras este año, pues ahora vamos a seguir sus huellas, sus pisadas, hasta el final. Y después, pues tengo un pequeño detalle para vosotros, en agradecimiento por haber seguido este curso. Anuncio sorpresa, este año no es un diploma, porque ya tenéis muchos diplomas, ya estáis más que diplomados, licenciados y doctorados en Biblia. Así que este año será otra cosa que espero que os guste. Y después, pues nada, a compartir aperitivos y a comentar y a celebrarlo, que hemos llegado un año más al final del camino. Pues ahora, con mucho cuidado, me desplazo y vamos a recorrer los escenarios de Jesús. El final de este curso, 30 clases hemos hecho este año, 30 clases. Y aquí tenemos a nuestro amigo Jesús y vamos a seguirle paso a paso. Era guapo, ¿verdad? Sí. Guapo de cuerpo y de alma. Y más, si lo viéramos en persona, yo creo que la presencia, su vibración, su energía, su voz, sería increíble. Aquí tenemos una vista vía satélite de lo que es Tierra Santa. El azul es el mar Mediterráneo. Y toda esta franja de aquí que voy señalando, esto es el territorio de Israel. Esto es el Mar Muerto, el río Jordán y el mar de Galilea, chiquitín. Acordaros de esta imagen porque la vamos a ver más veces. Pues en esta franja, entre Galilea al norte, el desierto de Judea al sur, el Mediterráneo al oeste y el Mar Muerto y el Jordán, en este trocito vivió y se movió Jesús de Nazaret. Pensad que este territorio son unos 150 kilómetros de largo y unos 40 de ancho. La provincia de Lérida es más grande que esto. Es un territorio muy pequeño, pero como siempre os digo, es un enclave, un lugar de paso entre Asia, que está para aquí, esto es el gran desierto de Siria, entre Europa y el Mediterráneo, esto es la isla de Chipre, y aquí abajo, por aquí abajo está Egipto, África, una franja de tierra entre 3 continentes. Y vamos a empezar visitando el lugar donde nació Jesús, Belén, la ciudad de David, el pueblo de Belén, que está situado aquí donde la flecha, en las montañas de Judea, cerca del Mar Muerto y en una zona pues bastante agreste y seca. Esto es Belén hoy. Una vista de la ciudad de Belén que es bastante grande, además es una ciudad que está situada en zona palestina, es una zona muy conflictiva, pero os he querido mostrar esta foto para que se vea el entorno, veis la montaña, la colina, el fondo montañoso, hay fotos que se ve más ciudad, pero aquí se ve el paisaje de los alrededores. Esto es Belén hoy. Belén hace 200 años, para que nos hagamos una idea con este cuadro de ¿cómo debía ser el Belén de la época de Jesús, que se parecería más pues, a este pueblecito, como veis, las casas entre las montañas y entre las colinas, un lugar pues, muy agreste, el Belén más o menos de la antigüedad. Esta imagen la conocéis muy bien, es esa estrella de alabastro que cubre el lugar donde se cree que Jesús nació, el pesebre, la cueva, el establo. En este lugar se construyó una iglesia muy antigua y bueno, pues hoy lo conocéis, es la iglesia de la Natividad, que hay que bajar hasta esta pequeña cripta para ver el lugar donde nació Jesús. Aquí Jesús
bueno, dio sus primeros llantos, ¿no?, en brazos de María y respiró el aire de este mundo. Y esto es un lugar que se llama la Cueva de la Leche, es la cripta de un edificio, y os lo pongo aquí porque se parece un poco a lo que eran las casas antiguas en Israel y podría ser un poco parecido al lugar donde nació realmente Jesús, que era el establo, la planta baja de una casa o de un lugar en Belén, de una casa de huéspedes o del lugar donde estaban los animales. En la gruta esta de la Leche se dice que es el lugar donde la Sagrada Familia se detuvo a descansar cuando huían hacia Egipto. Eso dice la tradición. Pero fijaros un poquito cómo es el entorno, un sitio pues excavado en la roca, muy humilde, muy sencillo, pues esta debió ser la primera casa de Jesús. Bueno, nada más nacer Jesús, sabéis que el rey Herodes quiere matarlo y su familia tiene que huir a Egipto. Así que nos vamos a Egipto. Vista satélite. Aquí arriba está Belén, los montes de Judea. Esto es el Mar Muerto. Y el camino que hicieron José, María y el niño fue más o menos lo que sigue esta flecha hasta Egipto. Seguramente fueron hasta el mar y siguieron un camino costero por toda la costa del Sinaí. Este triángulo tan grande es la península del Sinaí. Aquí abajo está el monte Sinaí. Y aquí llegamos a Egipto. ¿Veis esta zona verde? Esto es el delta del Nilo. Fijaros que Egipto, donde está regado por el Nilo, es verde, es frondoso, pero todo lo demás es desierto. En esta zona del delta del Nilo vivían muchos judíos y posiblemente José y María fueron a parar allí. Aquí tenemos el río Nilo y veis que es un gran río muy caudaloso, siempre baja agua todo el año. Las orillas son verdes, hay huertos, hay palmerales, pero un poquito más allá está el desierto. Esto es Egipto, el agua del Nilo, el vergel en la ribera y el desierto más allá. Egipto, el don del Nilo, ¿no?, como lo llamaban en la antigüedad. Esto es una reconstrucción de un pueblo egipcio antiguo. Imaginaros la calle principal, sus casas, los entoldados para vender, para poner tenderetes y puestos de venta, la calle de arena, de tierra. Pues un escenario parecido a este debían conocer María y José en Egipto. Y esto es una casa egipcia antigua, casitas pequeñas de adobe, muy bajitas. La parte de arriba es un terrado donde la gente subía y hacía vida allí, trabajaban, tomaban el fresco, dormían en verano. Veis aquí que tienen un entoldado, aquí hay una especie de alfombra muy grande, un tapiz, y aquí abajo vivía la gente, cocinaban y tenían los animales también. Y en estas grandes tinajas, el grano y el agua, aceite, vino, lo que hiciera falta. Quizás en una casita como esta vivieron Jesús y sus padres en Egipto. Bien, es bonita, ¿verdad? Sí, muy bonita. Hasta tiene su decoración, ¿no?, su planta decorativa. Bueno, pues de Egipto la Sagrada Familia regresa a Tierra Santa, pero ya no vuelven a Belén, sino a Nazaret. Y Nazaret, Belén estaba aquí, en el sur, en las montañas de Judea. Nazaret está en el norte, en Galilea, donde está la flecha roja. Pues allí van al pueblo de Nazaret, que era el pueblo nativo de María y donde José tenía su trabajo como carpintero. Esto es Nazaret hoy, nada que ver con el Nazaret del siglo I, que era una aldea de 200 habitantes. Hoy aquí viven unas 20.000 personas, es una ciudad grande, con turismo, aquí hay una iglesia de las muchas que hay, y bueno, pues es una ciudad viva, ¿no?, y muy activa, ¿no? Nazaret hace 200 años, qué diferencia, ¿verdad? Hace 200 años se parecía bastante más al Nazaret de los tiempos de Jesús. Y esta torre es el minarete de una mezquita, porque hace 200 años Tierra Santa era una parte del Imperio Turco y la mayoría de la población eran musulmanes. Aquí tenemos otra pintura que reconstruye Nazaret y las afueras de Nazaret. Pues en un paisaje como este debían vivir Jesús y sus padres y su familia y sus vecinos. Y esto es una fuente con una higuera a donde iban las mujeres a buscar agua y a lavar la ropa. Veis aquí una mujer con una jarra de agua, con un cántaro, con una ánfora. Pues por aquí Jesús debía crecer, jugar con sus amigos, ayudar a sus padres, el paisaje de la infancia de Jesús.
Pero ahora vamos a ver las casas. Esto es una reconstrucción muy bien hecha de lo que era una casa israelita en el siglo I y en la antigüedad. Están abiertas las paredes para que se vea cómo es por dentro. Un patio abajo, unos porches y debajo en la planta baja tenemos un corral para los animales, aquí hay una oveja, aquí en medio un espacio para la cocina con los cacharros, los potes, las ánforas, fuego en el suelo, había un pequeño hornillo separado con piedras y aquí hay otra habitación donde se hacía vida de familia, donde debían comer, trabajar, etc. Por esta escalera de mano se sube al piso de arriba y en el piso de arriba vemos un telar y unas telas, tapices, alfombras que se enrollaban y desenrollaban para dormir por las noches. Esta es la parte del piso de arriba de la misma casa. Veis aquí los rollos de tela, de lana, de tejido para dormir. Tenemos aquí una especie de estera de mimbre en el suelo y sobre la estera los cacharros para comer, para guardar pues, el aceite, los diferentes líquidos y productos que se utilizaban en la casa. Aquí vemos más cerquita el telar. Las mujeres se confeccionaban su ropa, el tejido, primero telar, tejer la lana y el lino y después confeccionar las prendas de ropa. Y todavía aquí hay una escalera que sube a la azotea, al terrado, que también era parte de la casa. Pues en una casa como esta debió vivir Jesús. Imaginaros lo sencillas y lo humildes que son, pero bueno, lo prácticas también y las cosas que tenía la gente. Esto es una vista desde arriba de otra casa. Vemos el patio, el telar, esta es la zona de la cocina con todos los potes y cacharros. Aquí hay, esto de aquí es un molinito de mano para moler y esto pues posiblemente es un recipiente grande para poner cenizas o para hacer fuego, para cocinar. Y por fuera las casas, ya lo veis, piedra, adobe, barro y estuco, bien sencillas. Bueno, Jesús pasó toda su infancia y su vida oculta, 30 años en Nazaret, pero a los 30 y pico se va con Juan Bautista al Jordán. Vamos a viajar desde Galilea, que está aquí arriba, siguiendo el curso del río Jordán, que baja por aquí, lo veis, esta línea, hasta las orillas del Jordán, cerca del Mar Muerto. Aquí tenemos el río Jordán. A las orillas de este río Juan Bautista predicaba, bautizaba y exhortaba a la gente a la conversión de los pecados. Hasta aquí vino Jesús, se bautizó en estas aguas, quizás en un lugar como este. Estas rocas son muy aptas para acercarse al agua y lanzarse, ¿no? Estos son los lugares que visitan hoy los peregrinos y donde mucha gente pues, renueva las promesas del bautismo o incluso pues, algunas confesiones religiosas celebran bautismos aquí, bautismos por inmersión. De las aguas del Jordán, Jesús, antes de su vida pública, de su misión, se fue al desierto. Y el desierto donde estuvo Jesús estaba muy cerquita del Jordán. Es el desierto de Judea. Aquí está el Jordán, el Mar Muerto, y aquí esta zona es desértica. ¿Cómo es el desierto de Judea? Así, montañoso, montañas áridas, desnudas, una enorme soledad, un silencio tremendo y un paisaje grandioso. Imaginaros las puestas de sol y los amaneceres y las noches estrelladas en un lugar como este. Pero en el desierto vive gente. Estas son las cuevas del Qumran, junto al Mar Muerto. En estas cuevas, en los años 40 del siglo pasado, es donde se encontraron muchas ánforas que contenían rollos de papiro y pergamino, que fueron un gran descubrimiento porque en estos rollos había la gran parte, la mayoría de los escritos del Antiguo Testamento, y luego había otros manuscritos de las comunidades que vivían en el desierto, escritos muy interesantes, de espiritualidad, de normas de vida. Bueno, es un tesoro lo que se encontró en estas cuevas. Y aquí tenemos otra vista del desierto de Judea, pero y veis que aquí en primer plano están las montañas y aquí se ve una llanura ya más fértil. Esto es la llanura del Jordán, cerca de Jericó, de la ciudad de Jericó. Bueno, pues Jesús, después del Jordán, después del desierto, regresa a Galilea a anunciar el reino de Dios.
y vamos a recorrer Galilea siguiendo a Jesús. Esta es la zona de Galilea, alrededor del lago de Genesaret o lago de Galilea. En Nazaret estaba aquí, donde el puntito rojo, la alta Galilea de la montaña y la baja Galilea alrededor del lago. Esto es otra vista de Nazaret, que está en la alta Galilea, la zona montañosa. Es un cuadro de un pintor del siglo XVIII. Y esto es Galilea hoy, junto al lago, junto al mar de Galilea. Veis que la baja Galilea es fértil, es una zona de regadío, hay muchos cultivos, muchos huertos, muchas plantaciones, cereales. Es una zona muy rica hoy y ya en la antigüedad era una zona muy rica, era la zona más codiciada de Tierra Santa. Y aquí al lado el lago, que es fuente de pesca. Estas son las ruinas de Séforis, una ciudad muy importante de Galilea que mandó construir el rey Herodes. Estas son las ruinas del teatro, un teatro romano de Séforis, y en Séforis muy posiblemente trabajaron José y su hijo Jesús, porque era una ciudad donde había mucho trabajo para los artesanos. Vamos al mar. Esta barca es una reconstrucción a partir de una barca antigua que se encontró en el fondo del mar de Galilea. Se sacaron los restos de la barca, se reconstruyó y así eran las barcas de los pescadores galileos. La barca de Pedro y Santiago y Juan, los zebedeos, debía ser así. Pues ya veis que es una barca grandecita, pero tampoco muy grande, pues aquí pues caben 6 o 7 pescadores, hay remos, aquí están las redes que cuelgan de los remos, que se echaban, se hacía pesca de arrastre, y esto es el mástil y la vela. Y veis que hay 3 remos, 1, 2, el tercero no es un remo, es el timón. ¿Vale? El timón es como una pala parecida a un remo con el que se va guiando. Otra vista del mar de Galilea y las orillas. Fijaros qué paisaje tan hermoso. Es un paisaje amable, es dulce, hay vegetación, hay luz, hay agua. Era un lugar tan bonito, era muy inspirador. Por eso Jesús en paisajes como este podía explicar esas parábolas de las semillas, del sembrador, de los lirios que florecen y se visten mejor que los reyes. Esto es un amanecer sobre el mar de Galilea, las aves, el color del cielo tan hermoso. O sea, era un paisaje realmente muy inspirador, era muy bonito. Y este era el escenario de la predicación de Jesús. Aquí tenemos el mar de Galilea en primavera, flores por todas partes. Estos son los lirios que florecen y que no trabajan, ni hilan, ni tejen, y el Señor los viste con esplendor. Otra vista más de montaña, quizás en un lugar como este, Jesús predicó las bienaventuranzas, el monte de las bienaventuranzas, un poquito más seco. En estas rocas, pues a lo mejor se subía Jesús para que la gente lo pudiera ver y escuchar. Y esto es el monte Tabor. En medio de la llanura se levanta como un pequeño cráter ahí, como un cono, llama mucho la atención. Esta montaña desde muy antiguo se ha considerado un lugar sagrado. En el monte Tabor, en la época de los jueces, Débora y Barak vencieron a los cananeos, una victoria muy sonada. Y aquí es donde la tradición dice que subió Jesús con sus apóstoles y se transfiguró. No sabemos si fue aquí, pero la tradición así lo dice, y aquí arriba, pues los que habéis estado en Tierra Santa sabéis que hay una iglesia, la iglesia de la Transfiguración. Esto es un pueblecito de Galilea, esto eran las aldeas por donde Jesús iba cuando decía vamos a las aldeas a predicar el reino de Dios, vamos a imponer las manos, a curar enfermos, donde envió a sus discípulos. Pues eran así los pueblecitos, casitas de adobe, montañas aterrazadas donde se cultivaban pues olivos, viñas, pequeños huertos. Esto era la Galilea rural. Y este edificio tan señorial era la sinagoga de Cafarnaúm, una sinagoga grande, monumental, lo cual quiere decir que Cafarnaúm era una ciudad importante. Y aquí tenemos las ruinas de Cafarnaúm, excavadas a las orillas del lago, como veis. Y bueno, pues Cafarnaúm, luego veremos una reconstrucción de cómo se debía ver. Cafarnaúm era una de las ciudades más importantes donde Jesús estableció su sede en casa de Pedro. Y aquí tenemos otra vista de los alrededores de Cafarnaúm, el lago al fondo. Y esto es una reconstrucción de la otra gran ciudad galilea, Betsaida. Pedro y Andrés eran oriundos de Betsaida. Sí.
Y como veis, Betsaida en la antigüedad era una ciudad grande, amurallada, tenía defensas. ¿Por qué? Porque era una ciudad rica. Había mucho comercio en Betsaida, comercio de la pesca del lago, comercio de mercancías que venían de Oriente, de Mesopotamia, y iban al Mediterráneo. En Betsaida había puestos de recaudadores de impuestos, había guarnición de soldados romanos, era una ciudad importante. Y esto es una reconstrucción de unas callecitas y unas casitas en una aldea ribereña del lago de Galilea. Cafarnaúm y Betsaida se parecían a esto. La casa de Pedro podía ser una de estas. Y en una casa como estas subieron los que llevaban al paralítico, apartaron las ramas y el techo y el estuco y por ahí bajaron al paralítico. Fijaros que en los tejados, aquí hay un toldo y aquí hay una especie de estera llena de pescados puestos a secar. Y aquí hay un gato que se está portando demasiado bien. Se está portando demasiado bien este gato. Y por aquí vemos pues a los niños en la calle jugando, a dos hombres levantando un muro, un burrito, un asno. Bueno, pues escenas cotidianas en Galilea. Bueno, Jesús estuvo más de un año predicando y recorriendo toda Galilea, pero llegó un momento en que se llevó a sus discípulos a los territorios fuera de Israel, los territorios del norte, vista satélite. Todo esto que os voy recorriendo con esto es Tierra Santa, Mar Muerto, Jordán, Galilea. Esto es Galilea, pero más al norte está Cesarea de Filipo, el Monte Hermón y territorios que ya pertenecen a lo que hoy es Siria. Estas tres estrellas, ¿qué son? Jerusalén, Cesarea Marítima, el puerto de mar, y esto era la ciudad de Tiro. Tiro era el gran puerto fenicio, esto es territorio fenicio, y Jesús se fue al territorio de Tiro, Sidón y los fenicios, y allí es donde curó a la hija endemoniada de la mujer cananea. ¿Recordáis? Pues tal vez fue en Tiro o por los alrededores. ¿Qué hizo Jesús en los territorios del norte? Se fue con sus discípulos a las fuentes del Jordán, aquí las tenemos. El Jordán que sale de esta gruta, donde están los turistas mirando, y mana, caudaloso, abundante, y salen las aguas hasta el mar de Galilea y después hasta el Jordán. Esta gruta se llamaba la puerta del infierno, las puertas del Hades. De ahí tomó Jesús esa frase: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán nada contra ella. Se pensaba, la gente creía, que esta gruta comunicaba con el mundo subterráneo, y en el mundo subterráneo estaba el mundo de los muertos, el infierno. En esta parte de aquí, cubierta de árboles, la vamos a ver ahora, estaba esta enorme mole rocosa. Esta roca de caliza, veis que hay como unos nichos, unas hornacinas. Toda esta roca está llena de hornacinas y en la antigüedad en cada nicho había la estatua de un dios. Esto es lo que se llamaba Páneas. Páneas, que quiere decir el lugar de todos los dioses. Aquí se adoraban muchísimos dioses paganos. Y cuando Jesús habla que sobre esta roca edificaré mi iglesia, biblistas piensan que se refiere a que sobre la roca del paganismo, que era Roma, pues Jesús edifica su iglesia. Y así es, al cabo de unos pocos siglos, el cristianismo superó todos los cultos paganos del imperio. Y esto es una vista aérea, una bonita reconstrucción de la ciudad de Tiro, que era una ciudad isla, un gran puerto de mar. Todo esto eran puertos, por aquí, por aquí, por aquí, todo estaba rodeado de puertos, y no se ve en este dibujo, pero estaba comunicada con la tierra por un istmo. Por tanto, era una isla con pasarela hacia la tierra, una ciudad muy importante. Estas son ruinas de Cesarea de Filipo, la ciudad romana que era capital de esta región. Vamos a la montaña, el Monte Hermón. Algunos biblistas piensan que en realidad este es el Monte de la Transfiguración, muy alto, 2000 metros, hay nieves perpetuas casi todo el año. Esas nieves resplandecientes como el vestido de Jesús cuando se transfiguró. Y aquí tenemos otra vista del Monte Hermón. Desde la cima del Monte Hermón se ve toda Tierra Santa. Es un lugar con una vista fabulosa. Y este es el camino del monte. Si Jesús y sus discípulos caminaron por aquí, pues posiblemente
transitaron por algún sendero parecido a este camino o por este mismo camino. Bien, ahora ya nos vamos camino de Jerusalén. Esto es un camino que pasa por la región de Samaria, zona samaritana, de montes, de olivos, y Jesús, después de llevarse a sus discípulos a Cesarea de Filipo y al Monte Alto, decide que hay que volver a Jerusalén, donde pasará la última Pascua. De Galilea al norte, esto es el lago, bajan hasta Jerusalén, que está aquí, donde la flecha roja. Y esto es Jerusalén en el siglo I. La ciudad reconstruida con sus murallas, rodeada de murallas. Aquí vemos unas piscinas, otra piscina, aquí se recogía el agua para abastecer la ciudad, y vemos que como ciudad del Imperio Romano hay un teatro romano, hay un circo romano. Es posible que esto se construyera unas cuantas décadas después de la época de Jesús. Pero lo más importante de la ciudad para los judíos era esto, el recinto del templo. Fijaros qué grande es, ocupa casi la cuarta parte de la ciudad. El recinto del templo amurallado, que el rey Herodes el Grande hizo ampliar, y luego otra parte interesante, que la veremos mejor, es esta especie de castillo. Esto es la fortaleza Antonia. Aquí estaba el procurador romano y las cohortes de soldados romanos, al ladito del templo. Y alrededor del templo hay edificios más grandes que eran los palacios de Herodes y de los grandes sacerdotes. Acerquémonos al templo, aquí lo tenemos. Otra reconstrucción de la ciudad, precioso, ¿verdad? Lo que es el templo en sí es esto. Este edificio es el templo. Esto es el patio de los sacerdotes, donde se sacrificaban los animales. Hasta este patio de aquí podían llegar los hombres. Las mujeres se quedaban aquí, afuera. Y más afuera, veis que hay un muro aquí. En este patio, hasta aquí podían entrar los gentiles, los extranjeros, los no judíos. Los judíos ya entraban aquí, aquí y aquí. Y adentro del templo, solo los sacerdotes. Todo esto también es patio de los gentiles. Fijaros qué grande. Y entre patio y patio, desde el patio al exterior, estaban estas zonas de pórticos que veremos ahora. El templo más de cerca. ¿Veis qué bonito? Qué hermoso. Y en tiempos del rey Herodes lo recubrió de mármol, lo adornó con capiteles y pináculos de bronce dorado y construyó estos hermosos porches, que es donde estaban las escuelas al aire libre de los maestros de la ley y donde también se vendían los animales y todo esto. Bueno, esto os va a gustar. La piscina probática y los estanques de Betesda. ¿Recordáis aquellos episodios cuando Jesús curó a un paralítico en la piscina de Betesda? Y se habla de la piscina probática. ¿Qué es la piscina probática? La piscina probática es esto, que está al ladito del templo. Esto es el templo. Se salía del templo por unas puertas que hay por aquí, por otra que hay por aquí. Entonces, probática quiere decir, es una palabra griega, quiere decir la piscina de las ovejas. En esta piscina se bañaban, se limpiaban todas las ovejas que se llevaban para sacrificar en el templo. Había que lavarlas bien lavaditas. Pues esta es la piscina probática. Pero aquí al lado había unas fuentes, unos manantiales que alimentaban estas dos piscinas. Aguas con propiedades medicinales. Desde muy antiguo se creía que quien se bañaba en estas piscinas se podía curar, tenían propiedades curativas. Y aquí es donde Jesús curó al paralítico y donde Jesús envió al ciego de nacimiento que fuera a bañarse a estas piscinas. Vistas de cerca, es una reconstrucción muy bien hecha de lo que son. Fijaros que la piscina está en medio, y alrededor hay una serie de pórticos, y esto lo explica el Evangelio. La piscina donde tenían 5 pórticos y en esos pórticos se ponían los enfermos, los paralíticos, la gente que quería bañarse. Y esta especie de balsitas, estanques más pequeñitos, eran también para los animales. Esto es la piscina más de cerca. Veis que tenía unos escalones para bajar y poderse bañar. Y estos son los porches. ¿Nos vamos a dar un baño curativo?
El pórtico de Salomón. ¿Recordáis que entre los patios había esos pórticos tan grandes? Así eran. Fijaros qué maravilla. Y fijaros lo grandes que eran y la cantidad de gente que cabe aquí abajo. Pues aquí abajo, mercaderes, cambistas, maestros de la ley, predicadores. Aquí Jesús predicó la última semana de su vida. Aquí se enfrentó con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes. En estos pórticos las multitudes se agolpaban para escuchar a Jesús. Y aquí, al sol, es el gran patio de los gentiles y el patio de las mujeres. Esto es, si los que habéis estado en Tierra Santa, una construcción medieval que se ha levantado encima de lo que era el cenáculo, ¿vale? El cenáculo donde Jesús celebró la última cena, era una casa judía que no tenía nada que ver con esto, pero encima se construyó una iglesia muy antigua, la iglesia fue destruida y los cruzados en la Edad Media levantaron otra iglesia. Y esta es la iglesia de los cruzados. También hay quienes dicen que sobre este lugar estuvo la tumba del rey David, antiguamente. Y esto es la tumba. Lo que pasa es que no es una tumba propiamente dicha, es un cenotafio. ¿Qué es un cenotafio? Un monumento funerario donde no hay muerto. Simplemente es en memoria del difunto, pero el difunto nadie sabe dónde está. Vamos a las afueras de la ciudad, el Monte de los Olivos, donde Jesús pasó pues aquella última noche antes de la pasión. Esto es el Monte de los Olivos ahora. Hay olivos más jóvenes y hay olivos milenarios. ¿Quién sabe si alguno de esos olivos no fue uno de los olivos que presenció la última noche de Jesús y su oración? Un olivo como este debió ver las últimas horas de Jesús, las oraciones, las lágrimas, el dolor de Jesús y los discípulos durmiendo tranquilamente. Bien, en el huerto de los olivos apresan a Jesús, Judas lo entrega, todos huyen, lo dejan solo y lo llevan a casa de los sumos sacerdotes. Y aquí tenemos un palacio reconstruido de los sumos sacerdotes en Jerusalén. El palacio de Anás y Caifás debía ser muy parecido a esta casa y veis que tiene unos porches y un gran patio, como el patio donde debió estar Pedro calentándose al fuego y negando a su maestro. El palacio de los sacerdotes. Este es el palacio de Herodes, más monumental, más lujoso, con sus patios, uno por aquí, otro por aquí, con jardín, una construcción lujosa y maravillosa al alcance solo de los reyes. Y aquí tenemos la Torre Antonia, aquí estaba Poncio Pilato, al lado del templo, acuartelado con sus soldados. O sea que Jesús fue del palacio del sacerdote, lo llevaron a Herodes y acabó siendo interrogado por Pilato en la Torre Antonia. Pilato lo condena a muerte, lo manda a azotar y de la Torre Antonia ya lo sacan de la ciudad. Veis que esto estará casi en las afueras, aquí está la muralla, aquí hay una puertecita y un camino que sale afuera. Bueno, pues de allí Jesús sale cargando con el madero, con otros dos condenados, hacia el Monte Calvario, que antiguamente estaba fuera de la ciudad. Esta es la Vía Dolorosa, la recordaréis los que habéis estado en Jerusalén. Reproduce el camino que siguió Jesús, solo que en aquella época debía ser muy diferente. Pero bueno, aquí la tenemos, la Vía Dolorosa. Y esto, señoras y señores, es el Calvario hoy. Un afloramiento de rocas blancas, está en medio de Jerusalén, está en medio de la ciudad, está rodeado de parkings de autobuses y de casas, pero antiguamente estaba fuera, en las afueras. Entonces imaginaros en las afueras, en el campo, esta gran roca, y aquí arriba donde están estas antenas y estas rejas, estas vallas, pues por aquí debían clavar las cruces. Aquí tenemos una reconstrucción de lo que debía ser el Calvario en tiempos de Jesús. Nada de ciudad, con vistas a la ciudad, enfrente se veía el templo. Dios mío, Jesús murió viendo el templo. Y afuera, pues, la gente mirando, los soldados. Estamos acabando ya. Bueno, de la cruz descienden a Jesús y lo llevan al sepulcro. Y esto es un sepulcro como muchos sepulcros de la época de Jesús. Eran así, cuevas excavadas en la roca, esta es la losa redonda,
Había una especie como de carril excavado abajo en el suelo y por el carril se hacía rodar la piedra. Aunque fuera relativamente fácil hacerla rodar, pesaba mucho, las mujeres pobres no podían. Pero bueno, esta roca, esta losa, rodó misteriosamente. Y por dentro, pues aquí tenemos cómo eran estos sepulcros. Esto es una reconstrucción del sepulcro de Jesús, aunque en realidad está visto desde afuera, porque la roca está fuera. Lo que pasa es que esta luz representa, es una recreación de la inmensa luz de la resurrección. Nadie lo vio, solo los soldados vieron oyeron un gran terremoto, como un trueno, la tierra se movía, escaparon, nadie vio cómo Jesús salía de la tumba. Pero gracias a que Jesús resucitó y la tumba quedó vacía, pues nosotros estamos hoy aquí siguiendo sus pasos, escuchando sus palabras y repasando su historia. Muchas gracias a todos, hemos acabado este curso y bueno, pues hasta la próxima.